En un mundo donde la supervivencia a menudo significa luchar por cada aliento, un lobo aterrorizado no había conocido nada más que miedo y soledad hasta que una mujer compasiva entró en su vida. Su inesperada bondad rompió años de terror y negligencia, cambiando su destino para siempre. Qué increíble acto de empatía transformó la vida de este lobo de una de miedo implacable a una de esperanza. En la vasta e implacable naturaleza, donde cada día es una lucha por la supervivencia, la vida de un lobo solitario a menudo está marcada por el aislamiento y el miedo constante. Para un lobo, el mundo era un lugar de terror lleno de amenazas, hambre y los dolorosos recuerdos de una vida carente de compasión. Este lobo había vagado solo por la naturaleza, envuelto en desconfianza y atormentado por la dureza de un entorno que parecía no preocuparse por su sufrimiento hasta que un día todo cambió. El punto de inflexión llegó cuando una mujer de buen corazón, conocida en su comunidad por su profundo amor por todos los seres vivos, se aventuró en la naturaleza. Conocida en su comunidad por su profundo amor por todos los seres vivos, Sofía se aventuró en la naturaleza en un paseo rutinario. En medio de los imponentes árboles y el terreno accidentado, se encontró con el lobo asustado, sus ojos dilatados por el terror y su cuerpo temblando por años de soledad. En lugar de reaccionar con miedo u hostilidad, Sofía vio algo en su mirada, una súplica silenciosa de ayuda y comprensión. Movida por una compasión que desafiaba los instintos de la naturaleza, la mujer se acercó lentamente al lobo, con palabras amables y una presencia tranquila. Ofreció una sensación de seguridad que el animal nunca había conocido. Con el tiempo, su constante amabilidad comenzó a erosionar los muros de miedo que durante mucho tiempo habían aprisionado el corazón del lobo. El video explora el extraordinario viaje de este lobo. Una vez aterrorizado, a medida que aprende a aceptar la amabilidad de una extraña. Es una historia de amistad inesperada y redención, donde el mundo natural nos recuerda que, incluso en las condiciones más duras, un solo acto de compasión puede cambiarlo todo. Únase a nosotros mientras profundizamos en esta historia edificante, una historia que demuestra que el poder de la bondad puede sanar incluso los corazones más heridos y que, a veces, los gestos más pequeños tienen el mayor impacto. En lo profundo de la sombra de una escarpada cordillera, donde el bosque se extendía sin cesar y la naturaleza reinaba suprema, un lobo aterrorizado vagaba solo durante años. Esta criatura solitaria no había conocido nada más que aislamiento y miedo, atormentada por encuentros traumáticos con cazadores y empujada a los márgenes de la naturaleza. La vida del lobo se había convertido en una batalla constante por la supervivencia. Sus ojos, antes brillantes con la chispa de la vida, se habían apagado con la desconfianza. Cada crujido de la maleza, cada sonido distante, hacía que su corazón se acelerara. En este mundo duro e implacable. El lobo había aprendido a confiar únicamente en sus instintos, retrocediendo hacia la oscuridad cada vez que se acercaba el peligro. Sin embargo, en medio de este mundo de miedo perpetuo, un giro del destino se estaba desarrollando silenciosamente. Una fresca tarde de otoño, cuando las hojas se volvieron de brillantes tonos rojos y dorados, y el bosque exudaba una melancolía agridulce, una mujer llamada Carmen emprendió su habitual paseo por la naturaleza. Conocida en su pequeña ciudad por su espíritu gentil y su profundo amor por todos los seres vivos, Carmen siempre había sentido una conexión profunda, casi inexplicable con la naturaleza. Sus días a menudo los pasaba vagando por los senderos del bosque, recogiendo flores silvestres y escuchando los murmullos de la naturaleza, buscando momentos de tranquila belleza que le recordaran la bondad inherente del mundo.
Ese día en particular, mientras Carmen paseaba por un estrecho y sinuoso sendero, notó un silencio inusual, un silencio que parecía presionarla por todos lados. Fue entonces cuando vio por primera vez al lobo escondido. Por todos lados. Fue entonces cuando vio por primera vez al lobo escondido detrás de un grupo de helechos. El pelaje de la criatura estaba enmarañado y su cuerpo tenso por el miedo. Sus ojos, grandes y brillantes por la ansiedad, se movían nerviosamente de un lado a otro, como si esperara un ataque en cualquier momento. Sin embargo, en lugar de huir, el lobo vaciló, como si estuviera atrapado entre su instinto arraigado de escapar y una curiosa, casi desesperada, necesidad de algo que nunca había conocido antes, la bondad. Carmen sintió una profunda atracción en ese momento. En lugar de retroceder con miedo, como muchos harían, se acercó lentamente al lobo, sus movimientos deliberados y no amenazantes. Habló en tonos suaves y tranquilizadores, su voz un murmullo gentil llevado por la brisa fresca. «Está bien», susurró, como si el bosque mismo pudiera entender. Su mano extendida, vacía de cualquier objeto amenazante, solo transmitía una silenciosa oferta de paz. Para su asombro, el lobo no salió corriendo. En cambio se detuvo, sus orejas se movieron, como si se esforzara por descifrar sus intenciones. En cambio se detuvo, sus orejas se movieron, como si se esforzara por descifrar sus intenciones. Durante un largo momento sin aliento, las dos almas se miraron. La mujer con ojos llenos de empatía y el lobo con una mirada que mezclaba el terror con una esperanza tentativa. En los días siguientes, Carmen regresó al mismo lugar en sus paseos, cada vez dejando pequeñas muestras de alimento. Un trozo de fruta, un puñado de agua o una suave palmadita en la cabeza, cuando el lobo le permitía cautelosamente acercarse. Con cada encuentro, el miedo del lobo comenzó a suavizarse y su cuerpo, una vez enrollado con tensión, comenzó a relajarse lentamente. La inquebrantable amabilidad de Carmen era como un bálsamo, calmando las profundas heridas de una criatura que solo había conocido penurias y traiciones. El lobo, a quien comenzó a llamar Sombra por el oscuro camino que parecía seguirlo como un sudario, aprendió gradualmente que no todos los humanos eran portadores de peligro. Durante una tarde particularmente serena, cuando el sol se puso bajo y pintó el cielo en tonos naranja y lavanda, Sombra se encontró permaneciendo cerca de los pies de Carmen. De naranja y lavanda, Sombra se encontró permaneciendo cerca de los pies de Carmen después de uno de sus gentiles encuentros. En ese momento tranquilo, casi sagrado, se encendió una chispa de confianza, un vínculo frágil pero innegable que desafiaba las brutales leyes de la naturaleza. La persistencia y la compasión de Carmen estaban erosionando lentamente las capas de terror que durante mucho tiempo habían encerrado el corazón de Sombra. Con cada visita, con cada palabra suave, la actitud cautelosa de Sombra comenzó a dar paso a una aceptación cautelosa. La transformación fue sutil al principio, un suavizado de los ojos, una disminución del temblor, pero pronto se hizo inconfundible. El mismo aire, decir «confío en ti». Sus escritos capturaron la lenta metamorfosis emocional de una criatura una vez consumida por el miedo, que ahora comenzaba a vislumbrar la posibilidad del amor y el cuidado. Al compartir su historia en un blog local, Carmen esperaba inspirar a otros a ver que incluso los corazones más salvajes podían ser suavizados por la compasión. Así comenzó el extraordinario viaje de un lobo aterrorizado que nunca había conocido la bondad, un viaje que alteraría para siempre no solo su propio destino, sino también los corazones de aquellos que aprendieron a abrazar el poder transformador de la empatía. Mientras Carmen continuaba con su gentil acercamiento, el destino de Sombra estaba a punto de redimirse, un testimonio de la idea de que incluso en un mundo endurecido por la crueldad,
Un solo acto de genuina bondad podía iluminar el camino hacia la esperanza y la curación. En los días siguientes a ese primer y frágil encuentro, Carmen regresó al bosque con un compromiso inquebrantable. Cada vez que se aventuraba de regreso por el sinuoso sendero donde había conocido a Sombra, el lobo aterrorizado, una lenta transformación comenzaba a tomar forma. Sombra ya no era la lobo. Una lenta transformación comenzaba a tomar forma. Sombra ya no era la encarnación del miedo y el aislamiento que una vez había sido. En cambio, sus ojos cautelosos, que antes se movían nerviosamente entre los helechos susurrantes y los imponentes árboles oscuros, comenzaron a reflejar destellos de cautelosa curiosidad. Carmen notó que con cada saludo gentil, sus suaves palabras, la cuidadosa ofrenda de comida, incluso el simple acto de sentarse en silencio cerca de él, el lenguaje corporal de Sombra cambiaba imperceptiblemente. La tensa postura defensiva gradualmente dio paso a momentos de tentativa relajación. Hubo ocasiones en que, mientras ella se arrodillaba en el fresco suelo del bosque, Sombra bajaba la cabeza y le permitía rozar su pelaje enmarañado. Estos pequeños, casi imperceptibles gestos de confianza eran como semillas plantadas en suelo árido, frágiles al principio, pero llenas de potencial para florecer en algo mucho más grande. Con el tiempo, Carmen comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Sombra. Lo que inicialmente había sido un perro que se acobardaba ante cada sonido, pronto se convirtió en uno que Inicialmente había sido un perro que se acobardaba ante cada sonido. Pronto se convirtió en uno que la seguiría a una distancia respetuosa, casi como si estuviera buscando tranquilidad en lugar de huir del peligro. En varias ocasiones, cuando ella le ofrecía un bocado de comida, Sombra se acercaba con un paso cauteloso, lo olisqueaba, le prometiera que finalmente estaba a salvo. Sus entradas de diario se convirtieron en una crónica de curación, cada página un testimonio del lento, a veces doloroso, proceso de reconstrucción de la confianza. La transformación en Sombra también comenzó a afectar el ecosistema más amplio del bosque. Los vecinos, que una vez habían visto al lobo solo desde la distancia, comenzaron a notar su comportamiento más dócil. Los excursionistas locales informaron de avistamientos de un lobo que se movía con un aire medido, casi elegante, como si hubiera descubierto que el bosque podía ser un lugar de consuelo, en lugar de un peligro interminable. Incluso los pájaros parecían cantar un poco más dulce por las mañanas. Cuando Sombra deambulaba cerca del borde del bosque, un símbolo viviente de que la bondad podía desafiar incluso al miedo más arraigado. De vuelta en la ciudad, la historia de Carmen comenzó a circular en las redes sociales locales y en los foros comunitarios. Muchas personas, conmovidas por la idea de que incluso una criatura salvaje, tan definida por el terror durante tanto tiempo, podía ser suavizada por una compasión genuina, compartieron sus propios recuerdos de momentos en que la bondad inesperada había cambiado sus propios recuerdos de momentos en que la bondad inesperada había cambiado sus vidas. Estas historias compartidas tejieron un tapiz de esperanza colectiva, cerrando la brecha entre el ser humano y el animal y reforzando la idea de que todo ser vivo, independientemente de su pasado, merecía una oportunidad de redención. Sin embargo, no todos se convencieron de inmediato por el gentil progreso. Algunos escépticos cuestionaron si el aparente cambio de actitud de Sombra era simplemente una reacción temporal a una presencia reconfortante, o si señalaba una verdadera transformación del espíritu. Los animales son criaturas de instinto, comentó un residente local en línea. Podría ser que simplemente haya aprendido que Carmen no es una amenaza todavía. Para Carmen, los lentos y constantes cambios que observó en Sombra eran inconfundibles.
Su vigilancia constante, que antes era constante, se había relajado en momentos de reposo pacífico, y la forma en que le acariciaba la mano, como si buscara tranquilidad, decía mucho. Un día, mientras Carmen estaba sentada cerca de un pequeño arroyo en el bosque, presenció una escena extraordinaria, Sombra habiendo. El bosque presenció una escena extraordinaria. Sombra, habiendo superado su miedo inicial, se acercó cautelosamente a un grupo de ciervos que pastaban pacíficamente cerca. Los ciervos, generalmente asustadizos al ver depredadores, no huyeron, sino que miraron a Sombra con una aceptación casi serena. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que el pequeño lobo no solo había aprendido a confiar en ella, sino que también comenzaba a restablecer su lugar dentro del delicado equilibrio de la naturaleza. Era como si su nueva confianza se extendiera hacia afuera, reparando la conexión fracturada entre los animales del bosque y restaurando una armonía antigua que había sido interrumpida durante mucho tiempo por el miedo y el aislamiento. La inquebrantable amabilidad y la presencia constante de Carmen estaban comenzando a producir un cambio duradero. A medida que la confianza de Sombra crecía, comenzó a aventurarse un poco más lejos de los caminos familiares, explorando el bosque con una curiosidad cautelosa que contradecía su pasado turbulento. Su transformación, aunque gradual, fue profunda, un recordatorio viviente de que incluso las almas más heridas podían encontrar. Gradual, fue profunda, un recordatorio viviente de que incluso las almas más heridas podían encontrar la curación a través de la empatía. Para Carmen, cada paso que daba Sombra era una victoria, una pequeña pero significativa recuperación de una vida que una vez había sido gobernada por el terror. Al compartir su viaje en un blog local, Carmen no solo documentó la transformación física del lobo, sino que también inspiró a otros a considerar el poder de la compasión. Sus publicaciones resonaron profundamente con los lectores, quienes encontraron en su gentil narrativa un faro de esperanza, un recordatorio de que la bondad, cuando se extiende de manera consistente, puede sanar incluso los corazones más heridos. Así, a medida que los días se convertían en semanas y el bosque presenciaba la silenciosa resurrección de un espíritu una vez marcado por el miedo, el extraordinario vínculo entre Carmen y Sombra se hizo cada vez más fuerte. Lo que comenzó como un improbable encuentro entre una mujer y un lobo aterrorizado, ahora se estaba convirtiendo en un testimonio del poder curativo de la empatía, una historia de redención que prometía cambiar sus vidas para siempre. Justo cuando la gradual transformación en Sombra comenzó a fomentar la esperanza en los rincones tranquilos del bosque, surgió un giro que cambiaría todo lo que Carmen y la comunidad habían llegado a creer sobre el destino del lobo aterrorizado. Una noche fresca, mientras Carmen estaba sentada en su claro apartado favorito, cerca de un arroyo que fluía suavemente, notó algo inusual en el crepúsculo. En medio del suave susurro de las hojas, un brillo sutil, casi imperceptible, parpadeaba cerca de la base de un roble antiguo. Atraída por una fuerza interior que no podía explicar, Carmen se acercó al roble lentamente, dejando a Sombra a poca distancia. A medida que se acercaba, el brillo se resolvió en un pequeño medallón intrincadamente tallado, medio enterrado en la tierra húmeda. Su superficie estaba desgastada por el tiempo, pero aún conservaba las delicadas marcas de un símbolo antiguo, casi olvidado, un diseño que reflejaba los patrones encontrados en el arte y el folclore indígenas. Con una mezcla de asombro y temor, Carmen recogió el medallón. En ese momento sintió un escalofrío recorrerla, como si en ese momento sintió un escalofrío recorrerla, como si el artefacto estuviera vivo con significado. El medallón no era simplemente un objeto,
parecía pulsar con un poder silencioso, un testimonio silencioso de un legado que había sido ocultado al mundo. Más tarde esa noche, mientras Sombra yacía en silencio cerca, Lucía, antes Carmen, llevó el medallón a casa y comenzó a investigar sus orígenes. En los días siguientes, descubrió que el símbolo grabado en el medallón estaba vinculado a una antigua tradición entre los pueblos indígenas locales, una tradición que celebraba el vínculo entre los humanos y la naturaleza. Según las antiguas leyendas, se creía que el medallón llevaba la bendición de un espíritu guardián, uno que podía transformar el destino de cualquier criatura que mostrara una verdadera disposición a aceptar la bondad. Sorprendentemente, algunos textos insinuaban que el espíritu podía incluso sanar las cicatrices más profundas del trauma. La marca del espíritu, dijo lentamente, se puede encontrar en aquellos que están destinados a la redención. Es un recordatorio de que el mundo, a pesar de su dureza, tiene una profunda y perdurable capacidad de curación. El giro golpeó a Elena como una revelación. La misma bondad que le había ofrecido a Sombra podría haber despertado este antiguo poder. Mientras sintiera la presencia del espíritu guardián, ahora despertado por el medallón. En un momento silencioso y conmovedor, el pequeño lobo se acercó más que nunca. Su postura temblorosa se relajó lentamente en una de cautelosa confianza. Elena, agarrando el medallón, sintió una profunda conexión entre ellos, un vínculo que trascendía los límites ordinarios del miedo y la desconfianza. Era como si el antiguo legado hubiera otorgado una bendición a Sombra, transformando su vida de una de terror implacable a una promesa de curación y renovación. En ese instante, Elena se dio cuenta de la magnitud total de lo que se estaba desarrollando. El medallón no era solo una reliquia del pasado, era un símbolo vivo de esperanza, una llave para desbloquear las profundas heridas que durante mucho tiempo habían plagado la naturaleza y sus habitantes. La revelación significaba que sus simples actos de bondad eran parte de un diseño más grandioso, un deber sagrado para restaurar el equilibrio y la compasión en un mundo demasiado a menudo marcado por la crueldad. Este giro no solo redefinió el destino de Sombra, sino que también reformuló el propósito de Elena. Giro no solo redefinió el destino de Sombra, sino que también reformuló el propósito de Elena. Ahora entendía que su papel no era meramente el de una extraña compasiva, sino el de una guardiana, alguien elegida para revivir una antigua promesa de cuidado y curación. El encuentro con Sombra no fue más que el comienzo de un viaje que uniría viejas leyendas con la realidad moderna, transformando tanto la vida del lobo como la suya para siempre. A raíz del asombroso descubrimiento del medallón y la revelación de su profundo significado cultural, la transformación en el lobo aterrorizado y en la propia Elena comenzó a extenderse por la comunidad local y entre los más cercanos a ella. La noticia del dramático cambio del lobo se difundió lentamente, llevada en conversaciones susurradas y la maravilla compartida de aquellos que habían presenciado su cauteloso y evolutivo comportamiento. Para muchos, esta ya no era solo la historia de una criatura asustada que aprendía a confiar. Se había convertido en un poderoso símbolo de redención y el poder atemporal de la bondad. La vida personal de Elena, una vez marcada por paseos solitarios y una tranquila. La vida personal de Elena, una vez marcada por paseos solitarios y una tranquila introspección, ahora rebosaba de un propósito renovado. Amigos y vecinos, que siempre habían admirado su naturaleza gentil, se sintieron atraídos por su narrativa en desarrollo. En una cafetería local, una amiga de toda la vida comentó: «Elena, tienes una manera de hacer que incluso los corazones más salvajes se sientan seguros. Nunca he visto nada como la forma en que ese lobo, Sombra, como ahora lo llamas, te mira.
Es como si finalmente viera un espíritu afín en ti. Su sincera amabilidad había transformado no solo el destino de Sombra, sino que también había reformado la forma en que otros, en la comunidad, percibían el rostro a menudo duro e indiferente de la naturaleza. En el centro de rescate de vida silvestre, donde algunos voluntarios preocupados habían comenzado a documentar el progreso de Sombra, había una creciente sensación de cauteloso optimismo. La directora del centro, la doctora Marisol Vega, quien inicialmente se había mostrado escéptica ante cualquier interpretación mística, ahora reconocía que la evidencia sugería que algo extraordinario estaba sucediendo. En todos mis años estudiando el comportamiento animal, comentó. Algo extraordinario estaba sucediendo. En todos mis años estudiando el comportamiento animal, comentó durante una reunión de personal, rara vez he visto un caso en el que el comportamiento de un animal traumatizado cambie tan profundamente en respuesta a un cuidado suave y constante. Hay algo casi sagrado en esta transformación. Sus palabras, compartidas con curiosidad científica y resonancia emocional, dieron credibilidad a la creencia de Elena de que el medallón era una clave para desbloquear un legado más profundo, una conexión con un espíritu guardián que una vez había sido venerado por la comunidad indígena local. Dentro de los propios círculos de Elena, las reacciones fueron mixtas, pero profundamente personales. Algunos de sus compañeros se maravillaron de su capacidad para empatizar con una criatura que muchos temerían. Una de sus amigas más cercanas, María, confesó entre lágrimas. Solía pensar que la naturaleza no era más que la supervivencia del más apto, pero al verte con Sombra he llegado a ver que incluso las almas más heridas pueden encontrar la curación si se les da una oportunidad. Tu bondad está cambiando no solo su vida, sino nuestra comprensión de lo que... La bondad está cambiando no solo su vida, sino nuestra comprensión, mundo natural. Sin embargo, no todos estaban inmediatamente listos para abrazar estos cambios. Algunos tradicionalistas y escépticos dentro de la comunidad expresaron inquietud, preocupados de que el misticismo que rodeaba la transformación de Sombra pudiera nublar el juicio racional. Aprecio la bondad, comentó un residente local en una reunión del pueblo, pero debemos tener cuidado de no dejar que el sentimiento anule el sentido común. Los animales son impulsados por el instinto, no por antiguas bendiciones. Tales voces, aunque en minoría, subrayaron el continuo conflicto interno entre el pragmatismo moderno y un anhelo por la conexión espiritual que las acciones de Elena habían encendido. A medida que los días se convertían en semanas, Elena se encontró en el centro de un delicado acto de equilibrio. El medallón había desbloqueado una serie de respuestas emocionales, no solo en Sombra, sino en todos los que se encontraron con la historia. En casa pasaba tardes tranquilas leyendo su diario y revisando las notas tomadas durante sus paseos por el bosque, tratando de reconstruir el simbolismo detrás de cada gesto y cada chispa de luz. Reconstruir el simbolismo detrás de cada gesto y cada chispa de luz que había aparecido inesperadamente. Con cada día que pasaba, el comportamiento de Sombra se volvía menos errático y más seguro. Comenzó a acompañar a Elena más lejos a lo largo de los senderos del bosque, incluso aventurándose hacia áreas que una vez lo habrían llenado de terror. Su nueva confianza era una afirmación viviente de que la compasión tenía el poder de superar las heridas más profundas. En conversaciones con los ancianos locales, Elena aprendió que el concepto de un espíritu guardián no era nuevo en esta parte del mundo. Muchos contaban cuentos antiguos donde se creía que los animales heridos llevaban las bendiciones de la naturaleza, guiando a las almas perdidas a un lugar seguro. Estas historias, una vez relegadas a leyendas para dormir,
ahora resonaban con las experiencias vividas de aquellos que habían presenciado la gradual transformación de Sombra. La convergencia del folclore, la experiencia personal y la evidencia tangible estaba remodelando lentamente la narrativa de la comunidad, una narrativa en la que incluso las criaturas más salvajes tenían un lugar y donde la bondad era una fuerza tan potente. Criaturas tenían un lugar y donde la bondad era una fuerza tan potente como cualquier ley natural. A medida que la comunidad se adaptaba a esta nueva comprensión, Elena se dio cuenta de que su papel había evolucionado de una cuidadora solitaria a una catalizadora de la curación comunitaria. A través de su persistente empatía y cuidado gentil, no solo había cambiado el destino de Sombra, sino que también había abierto una ventana para que otros redescubrieran el poder de la compasión. Las viejas heridas del miedo y el abandono estaban comenzando a sanar, un pequeño acto de bondad a la vez. A medida que pasaban las semanas y el vínculo entre Elena y Sombra se profundizaba, nuevas capas de intriga y desafío comenzaron a surgir que complicaron aún más la historia del lobo, una vez aterrorizado. Lo que inicialmente parecía una historia aislada de transformación, ahora estaba entrelazado con subtramas que llegaban al tejido más amplio de la comunidad y la antigua tradición del bosque. Una subtrama inesperada surgió cuando Elena se encontró con una naturalista local solitaria, Tomasa, durante una de sus guerras rutinarias. Tomasa había pasado años estudiándolos. Durante una de sus guerras rutinarias, Tomasa había pasado años estudiando los misteriosos ritmos del bosque y estaba bien versada en sus antiguas leyendas. En voz baja, sobre un termo de café compartido en un pequeño café al borde de la carretera, reveló que había susurros entre los grupos indígenas locales sobre un guardián sagrado que aparecía en tiempos de profunda tristeza. Según Tomasa, se creía que este espíritu guardián otorgaba curación a las almas heridas, tanto humanas como animales, y que sus bendiciones estaban marcadas por la aparición de un medallón único, una reliquia muy parecida a la que Elena había descubierto cerca del antiguo roble. Las revelaciones de Tomasa insinuaban que la transformación de Sombra podría ser parte de un fenómeno más grande, casi ritual, donde la naturaleza misma intervenía para sanar los corazones rotos. Casi al mismo tiempo, Elena recibió una carta anónima deslizada por debajo de su puerta. La carta, escrita con una elegante secretos más profundos de lo que nadie se había atrevido a imaginar. La instaba a buscar una arboleda oculta, un lugar donde se decía que se reunían los espíritus de la naturaleza y donde se podía presenciar el verdadero poder de la bondad y la redención. La carta mencionaba que la arboleda era conocida solo por unos pocos ancianos de la comunidad y que aquellos que habían sido tocados por su energía mística nunca olvidaban la experiencia. El misterioso mensaje dejó a Elena intrigada y ansiosa. Se preguntó si la arboleda podría explicar no solo la nueva confianza de Sombra, sino también ofrecer pistas sobre las antiguas tradiciones que parecían resonar en los mismos símbolos del medallón. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a interesarse por el gentil trabajo de Elena con Sombra, un pequeño columnista de un periódico, conocido por su fascinación por el folclore local, publicó una serie de piezas evocadoras sobre el milagro de la naturaleza, que relataban la historia de un lobo temeroso que, gracias a la bondad de una mujer, comenzó a superar toda una vida de terror. Estos artículos provocaron una oleada de respuestas de la comunidad. Algunos lectores compartieron sus propios recuerdos de la infancia, de encuentros con animales misteriosos en el bosque, mientras que otros debatían si tales encuentros eran una bendición del mundo natural o simplemente coincidencias.
el discurso público atrajo nueva atención a la antigua creencia de que cada criatura, sin importar cuán herida o perdida, llevaba dentro de sí el potencial de transformación si se le daba la oportunidad. Paralelamente, una voluntaria local de rescate de vida silvestre, llamada Sara, comenzó a documentar los avistamientos de Sombra con su cámara. En varias ocasiones, Sara notó que Sombra parecía detenerse al borde del bosque antes de aventurarse en claros abiertos, como si fuera atraído por una fuerza invisible. Intrigada por estos patrones, comenzó a colaborar con Elena, compartiendo sus fotos y observaciones, lo que añadió una capa tangible, casi científica, a la narrativa en desarrollo. Sus esfuerzos combinados no solo reforzaron el apoyo público, sino que también proporcionaron pistas que insinuaban un área específica en el bosque, la rumoreada arboleda oculta, mencionada en la carta anónima, donde algo extraordinario podría estar teniendo lugar. La carta anónima, donde algo extraordinario podría estar teniendo lugar. Sin embargo, no todas las subtramas emergentes estaban llenas de esperanza. Algunos miembros de la comunidad local, arraigados en la tradición y cautelosos con las interpretaciones modernas de la ley antigua, expresaron escepticismo. En las reuniones del pueblo y en conversaciones informales en el restaurante local, surgieron voces que advertían que tales interpretaciones místicas eran meras proyecciones fantasiosas de una necesidad desesperada de curación. Podría ser que el lobo se esté adaptando naturalmente a su entorno, argumentó un residente, y no deberíamos darle demasiada importancia. Estas contranarrativas crearon una sutil tensión en la comunidad. Un debate entre aquellos que creían en el poder transformador de la compasión y las antiguas bendiciones, y aquellos que tenían una visión estrictamente científica de los procesos de la naturaleza. A la complejidad se sumó el descubrimiento de un diario olvidado hace mucho tiempo, en el ático de una granja cercana por un curioso historiador local. El diario, que databa de varias generaciones, relataba historias de un venerado animal guardián que se creía que aparecía en tiempos de dificultad y servía como guía para las almas perdidas. Las entradas estaban llenas de descripciones de rituales, símbolos y medallones, muchos de los cuales tenían un parecido sorprendente con el artefacto que Elena había encontrado. Este documento histórico proporcionó un vínculo crucial entre el presente y el pasado, sugiriendo que la aparición y transformación de Sombra eran parte de una tradición perdurable que se había transmitido silenciosamente a través de los siglos. El hallazgo del historiador pronto se convirtió en un tema de acalorada discusión en los círculos locales, intensificando aún más el misterio. En medio de estos desarrollos en curso, la propia Elena comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. Sus gentiles actos de bondad no solo habían cambiado el destino de Sombra, sino que ahora eran vistos como parte de un movimiento más amplio, un renacimiento de las prácticas antiguas y un llamado a la curación comunal. Se encontró invitada a hablar en reuniones locales sobre sus experiencias, compartiendo los pequeños milagros que había. Acerca de su experiencia, compartiendo los pequeños milagros que había presenciado y animando a otros a abrir sus corazones a la naturaleza. Aunque la atención era abrumadora a veces, Elena se mantuvo firme en su creencia de que cada acto de compasión podía desencadenar una reacción en cadena de renovación, tanto en el bosque como en los corazones de las personas. Así, mientras la comunidad lidiaba con perspectivas contradictorias y las capas de misterio se profundizaban, el viaje de Lucía, antes Elena,
del miedo a la confianza, encarnado en la transformación de Sombra, se convirtió en un símbolo de resistencia. Horas tranquilas que siguieron a la avalancha de nuevos descubrimientos, Elena se enfrentó a una turbulenta mezcla de emociones y decisiones difíciles, a medida que la historia de Sombra, una vez un lobo solitario y aterrorizado, continuaba desarrollándose. Las implicaciones del medallón, la carta anónima y las revividas leyendas locales comenzaron a desafiar no solo la comprensión de la naturaleza por parte de la comunidad, sino también el propio sentido de propósito e identidad de Elena. Todos los días, mientras se aventuraba de regreso al bosque, Elena observaba cambios sutiles en el comportamiento de Sombra que reflejaban las emociones conflictivas que se arremolinaban dentro de ella. Hubo momentos en que los ojos del lobo, una vez llenos de un miedo profundamente arraigado, ahora brillaban con indicios de anhelo e incertidumbre. Era como si Sombra estuviera haciendo silenciosamente una pregunta que la propia Elena estaba luchando por responder. ¿Podrían las antiguas bendiciones del espíritu guardián realmente sanar una vida marcada por el terror implacable? En estos momentos tranquilos y reflexivos, bajo el dosel de imponentes árboles, el corazón de Elena dolía tanto de esperanza como de... Bajo el dosel de imponentes árboles, el corazón de Elena dolía tanto de esperanza como de temor. El peso del medallón en su palma, su superficie fresca e inscrita con símbolos antiguos, servía como un recordatorio constante de que se le había confiado un legado mucho mayor que la mera compasión por un animal herido. Dentro de su propio círculo íntimo, las respuestas a los eventos en desarrollo fueron igualmente complejas. Amigos y familiares, que una vez simplemente apoyaron su naturaleza gentil, ahora debatían las implicaciones de sus acciones. Algunos se maravillaron de la transformación que presenciaron en Sombra, como la criatura una vez acobardada había comenzado a mostrar una confianza tentativa en su presencia, mientras que otros cuestionaban si tales interpretaciones místicas eran meramente una proyección de los propios deseos de Elena de encontrar significado en un mundo duro. «Podría ser que el lobo se esté adaptando naturalmente al bosque», comentó un conocido escéptico durante una cena tranquila, «y que estás leyendo demasiado profundamente en ello». Tales comentarios dolieron a Elena, ya que chocaban con la profunda conexión personal. Que sentía, como si el bosque mismo la hubiera elegido para ser el catalizador de la curación de Sombra. Al mismo tiempo, los expertos locales en vida silvestre y los activistas comunitarios habían comenzado a discutir el significado más amplio de estos eventos. En voz baja, la doctora Marisol Vega, la directora de rescate de vida silvestre, que una vez se había acercado al caso con desapego clínico, ahora admitió que la transformación en Sombra era extraordinaria. «Hay un elemento psicológico aquí», explicó durante una pequeña reunión en el centro de rescate, que sugiere que el animal no está simplemente reaccionando a la comida y el refugio, está respondiendo a una intervención profunda, casi espiritual. Sus observaciones mesuradas dieron peso científico a lo que muchos en la comunidad habían comenzado a percibir como algo trascendente. Sin embargo, incluso cuando estos expertos validaron la experiencia de Elena, reconocieron que tales fenómenos eran difíciles de cuantificar y a menudo malentendidos, dejando una tensión persistente entre el estudio empírico y la... creencia mística. En línea, el blog de Elena se había convertido en un foro de emoción cruda y sin filtrar, ya que los lectores compartían sus propios cuentos de conexiones inesperadas con la naturaleza. Los comentarios iban desde declaraciones, entre lágrimas de transformación personal,
hasta debates analíticos sobre la naturaleza de los espíritus guardianes en la ley indígena. Un lector, que publicaba bajo el seudónimo de Corazón Salvaje, escribió: «Tu viaje con sombra me recuerda que cada acto de bondad tiene el poder de despertar partes largamente latentes de nuestras almas. Es como si el bosque mismo te estuviera hablando». Estas interacciones digitales no solo proporcionaron a Elena consuelo y validación, sino que también profundizaron su propia lucha interna. Comenzó a preguntarse si al abrazar este camino místico estaba arriesgando su propio bienestar emocional, permitiéndose ser arrastrada por un ideal que podría difuminar la línea entre la esperanza y la ilusión. Mientras tanto, el propio comportamiento de Sombra continuó reflejando esta compleja interacción de emociones. Hubo noches en que, a pesar de reflejar esta compleja interacción de emociones, hubo noches en que, a pesar de la seguridad proporcionada por la gentil presencia de Elena, el lobo vagaba hasta el borde del claro, sentándose inmóvil como si escuchara recuerdos distantes. En esos momentos, Elena sintió que la transformación no era más que una adaptación natural, advirtiendo contra la sobreinterpretación. Estos discursos públicos complicaron aún más los dilemas internos de Elena. Se encontró atrapada entre el deseo de abrazar el significado más profundo de sus encuentros y la necesidad de permanecer anclada en las realidades prácticas de la vida. En medio de estas voces conflictivas, Elena a menudo se retiraba a la soledad del bosque, donde el suave susurro de las hojas y el murmullo distante de un arroyo le permitían reflexionar sobre su viaje. En la quietud del crepúsculo, se preguntaba si su creencia en el espíritu guardián era un mito reconfortante o una verdad profunda que esperaba ser plenamente realizada. Cada paso por el camino familiar, cada momento tranquilo que pasaba con Sombra a su lado, se convirtió en una meditación sobre el poder transformador de la bondad y sobre el riesgo de perderse en la búsqueda de significado. En última instancia, estas complejas interacciones entre Elena, Sombra, sus amigos escépticos y la comunidad en general formaron un mosaico de dilemas emocionales que eran tan intrincados como los. Comunidad formó un mosaico de dilemas emocionales que eran tan intrincados como los antiguos símbolos del medallón que ahora atesoraba. La obligaron a confrontar la realidad de que la curación no es un proceso lineal, sino un laberinto de alegría, dolor, esperanza y duda, y en ese laberinto, el viaje en sí mismo, marcado por cada paso tentativo y valiente dado con un alma herida, se convirtió en un testimonio de la verdad atemporal, de que incluso los corazones más aterrorizados pueden aprender a confiar y, en última instancia, a amar. En los días que siguieron a las crecientes luchas internas y al creciente coro de voces de la comunidad, Elena se encontró en el centro de una confrontación inevitable. La evidencia de la transformación en Sombra, el misterioso medallón y los mensajes crípticos que insinuaban un antiguo espíritu guardián se habían unido en un momento final y poderoso de ajuste de cuentas, tanto para ella como para la comunidad que había comenzado a verla como un faro de esperanza. Una tarde nublada, mientras el bosque exhalaba una densa niebla, Elena recibió una invitación. Tarde nublada, mientras el bosque exhalaba una densa niebla, Elena recibió una invitación a una reunión especial en un centro comunitario local, un foro convocado por ancianos locales, expertos en vida silvestre y defensores decididos a discutir las implicaciones más profundas de los recientes eventos. La reunión prometía ser un crisol para la miríada de preguntas que habían surgido. ¿Era el cambio en Sombra meramente una adaptación natural o la manifestación de una antigua bendición? ¿Podría el medallón realmente ser una clave para desbloquear un legado sagrado?
Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para el futuro de la relación de la comunidad con la naturaleza? Mientras la sala se llenaba con una mezcla de voces escépticas y creyentes apasionados, Elena subió al escenario con Sombra a su lado. Sus ojos, una vez temblorosos, ahora transmitían una calma tentativa. Comenzó a relatar su viaje, su primer encuentro cauteloso con el lobo aterrorizado, el descubrimiento del medallón debajo del antiguo roble y la gradual transformación que había presenciado a medida que su constante bondad derretía lentamente el miedo profundamente arraigado de la criatura. Su voz, suave pero inquebrantable, llenó la sala con un poder silencioso que llamó la atención. Creo que cada ser vivo lleva dentro de sí la posibilidad de la redención, dijo, y que a veces el acto más pequeño de bondad puede despertar fuerzas que nunca supimos que existían. Sus palabras resonaron profundamente, provocando asentimientos y murmullos de acuerdo de muchos en la audiencia. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando un anciano local, el señor Águila Roja, conocido por su profundo conocimiento de la ley indígena, se levantó para hablar. Su voz, cargada con el peso de muchos años, recordó antiguos cuentos de espíritus guardianes que aparecían en tiempos de extrema necesidad, ofreciendo protección y esperanza. Hubo un tiempo, relató lentamente, en que nuestros antepasados creían que cicatrices del miedo, sino la promesa de un nuevo comienzo. Sus palabras, impregnadas de tradición, cerraron la brecha entre lo místico y lo tangible, instando a la asamblea a abrazar la posibilidad de que el trabajo de Elena pudiera ser el renacimiento de un vínculo largamente olvidado entre el hombre y la naturaleza. En medio de las deliberaciones, una representante del Centro Local de Rehabilitación de Vida Silvestre, la doctora Vega, presentó informes detallados sobre el progreso de Sombra. Sus datos mostraron que las mejoras físicas y de comportamiento del lobo eran extraordinarias, mucho más allá de lo que uno esperaría de la adaptación natural sola. La transformación de este animal, afirmó, apunta a un proceso de curación profundo, quizás incluso espiritual. Es como si la esencia del bosque mismo estuviera trabajando para restaurar lo que se perdió. Sus hallazgos dieron peso científico a las interpretaciones místicas y provocaron una vigorosa discusión sobre la intersección de la evidencia empírica y la tradición antigua. Sin embargo, no todas las voces en la sala estaban convencidas. Un grupo de funcionarios locales Sin embargo, no todas las voces en la sala estaban convencidas. Un grupo de funcionarios locales y algunos miembros pragmáticos de la comunidad argumentaron que, si bien la historia era indudablemente conmovedora, era esencial permanecer anclado en la realidad. No podemos basar nuestras políticas futuras en el folclore solo, advirtió un funcionario. Debemos asegurarnos de que nuestras acciones estén guiadas por la ciencia sólida y los resultados probados. Esta insistencia en la practicidad estableció un conflicto palpable, enfrentando la gobernanza moderna contra el llamado atemporal a la empatía y la curación holística. Mientras el debate continuaba, el corazón de Elena latía con fuerza, tanto con determinación como con vulnerabilidad. Sabía que la decisión tomada en esa sala no solo daría forma a su propio destino, sino que también afectaría el enfoque de toda la comunidad hacia la compasión y la justicia. Con una respiración profunda y constante, propuso un plan audaz, una iniciativa combinada que honraría el antiguo legado sugerido por el medallón y el espíritu guardián, al tiempo que instituiría medidas prácticas para garantizar el bienestar de la vida silvestre local y las personas vulnerables por igual. No podemos permitir que la crueldad
vida silvestre local y las personas vulnerables por igual. No podemos permitir que la crueldad y el abandono continúen sin control, imploró. Pero también debemos reconocer que la curación, ya sea en los animales, la naturaleza o nuestra comunidad, requiere más que castigo. Exige comprensión y una voluntad de cerrar la brecha entre nuestro pasado y nuestro presente. Su propuesta pedía la creación de un grupo de trabajo dedicado que trabajaría junto con expertos en vida silvestre, historiadores locales y líderes comunitarios para investigar y documentar más a fondo estos fenómenos. El grupo de trabajo no solo buscaría la responsabilidad legal de los responsables de actos de abandono, sino que también se centraría en iniciativas para proteger y rehabilitar la vida silvestre vulnerable, asegurando que las generaciones futuras pudieran aprender de estos eventos. La sala quedó en silencio mientras sus palabras calaban. En ese momento pesado y decisivo quedó claro que la visión de Elena no era meramente un sueño idealista, era un llamado a la acción que prometía transformar la forma en que la comunidad abordaba tanto la justicia como la compasión. Después de una larga forma en que la comunidad abordaba tanto la justicia como la compasión. Después de una larga y reflexiva pausa, la asamblea comenzó a asentir con la cabeza. E incluso los funcionarios más escépticos parecieron suavizar su postura ante una propuesta tan equilibrada e integradora. Con la propuesta del grupo de trabajo aceptada, la comunidad exhaló colectivamente un suspiro de cautelosa esperanza. La confrontación, una vez cargada de ira y división, ahora giraba hacia un futuro donde la empatía y la responsabilidad podían coexistir. El viaje de Elena con Sombra no solo había cambiado el destino de Bondad, pronto se reveló como un catalizador para un cambio más profundo, no solo en el comportamiento de Sombra, sino en los corazones y las mentes de aquellos que vivían cerca del bosque. Una mañana fría, mientras Elena daba su paseo habitual por los sinuosos senderos del bosque, se encontró con una vieja herbolaria, la señorita Lila, que durante mucho tiempo había sido conocida por su profundo conocimiento de las tradiciones locales. Sobre una taza de té caliente compartida en una pequeña cabaña en el bosque, la señorita Lila confió que había observado un comportamiento inusual entre los animales en el bosque últimamente. «Hay un cambio en el aire», dijo la señorita Lila en voz baja, «una señal de que el viejo espíritu guardián podría estar agitándose una vez más. He visto el brillo de símbolos sagrados en el rocío sobre los helechos y he escuchado los suaves susurros de la naturaleza pidiendo renovación». Sus palabras resonaron con Elena, reforzando su creencia de que la transformación de Sombra era parte de un ciclo mucho más antiguo, casi místico, un legado de curación transmitido a través de generaciones de ley indígena. Al mismo tiempo, los susurros comenzaron a extenderse en el local. De ley indígena. Al mismo tiempo, los susurros comenzaron a extenderse en la comunidad local sobre un artista solitario llamado Tomás, conocido por sus evocadoras pinturas de la vida silvestre y las emociones ocultas de la naturaleza. Tomás había completado recientemente una serie de lienzos inspirados en sus propios encuentros con el bosque, y una pintura en particular que representaba a un lobo temeroso, bañado gradualmente en una luz suave, mientras se acercaba a una figura compasiva, capturaba la esencia de lo que Elena estaba experimentando con Sombra, cuando la pintura se exhibió en una pequeña galería local. Provocó una profunda respuesta entre los visitantes. Muchos comentaron que parecía reflejar la historia de un espíritu guardián despertando en el corazón de la oscuridad. La obra de arte no solo validó las experiencias de Elena, sino que también provocó un diálogo sobre la interconexión del arte, la naturaleza y la curación. Una conversación que reunió a escépticos y creyentes por igual.
Mientras tanto, el blog de Elena, donde había estado documentando su encuentro con Sombra y los sutiles cambios en el bosque, comenzó a atraer a un público cada vez más. Sombra y los sutiles cambios en el bosque comenzó a atraer a un público cada vez más diverso. Los lectores de los pueblos cercanos compartieron sus propias historias de encuentros misteriosos con animales y momentos inexplicables de bondad de la naturaleza. Una publicación, escrita por un usuario llamado Susurros de la Tierra, relataba cómo un perro callejero había aparecido una vez durante una crisis personal y a través de una serie de gestos amables había llevado a esa persona a un profundo momento de autodescubrimiento. Estas historias compartidas, llenas de emociones crudas e ideas sorprendentes, ayudaron a tejer una narrativa más amplia de esperanza y transformación que se extendía mucho más allá de las propias experiencias de Elena. A medida que la narrativa cobraba impulso, un historiador local llamado Señor Águila Roja, cuyos antepasados habían preservado la ley de los animales guardianes durante generaciones, se acercó a Elena. La invitó a participar en un seminario comunitario en la Sociedad Histórica de la ciudad, donde los ancianos y los eruditos se reunieron para discutir las antiguas tradiciones que una vez guiaron a la población local. El señor Águila Roja presentó antiguos tradiciones que una vez guiaron a la gente local. El señor Águila Roja presentó antiguos manuscritos y fotografías descoloridas que documentaban la aparición de animales sagrados en tiempos de conflicto comunitario, historias que eran paralelas al viaje de Sombra. Estas leyendas, explicó, hablan de una época en que la naturaleza y la compasión humana estaban entrelazadas. El espíritu guardián no era solo un mito, sino una promesa viva de que incluso en nuestras horas más oscuras, un solo acto de bondad podía reparar lo que estaba roto. Sus palabras añadieron profundidad histórica al trabajo de Elena, y por primera vez ella vio sus esfuerzos no como incidentes aislados, sino como parte de un legado perdurable que la comunidad estaba despertando lentamente. Sin embargo, no todas las respuestas fueron uniformemente cálidas. Algunos residentes locales seguían siendo escépticos y advirtieron que no se debía interpretar demasiado lo que creían que era una mera adaptación natural. Los animales se adaptan para sobrevivir, argumentó un residente en una discusión en el ayuntamiento. Y es natural que una criatura herida se vuelva más dócil con el tiempo. Debemos tener cuidado de no... Herida se vuelva más dócil con el tiempo. Debemos tener cuidado de no romantizar los instintos de la naturaleza. Estas voces de escepticismo crearon una tensión sutil, un recordatorio de que, si bien muchos se inspiraron en la narrativa de la transformación, otros temían que tales interpretaciones pudieran conducir a una tergiversación de las duras realidades de la naturaleza. En medio de estas variadas perspectivas, la propia Elena comenzó a confrontar sus propios desafíos internos. A altas horas de la noche, mientras se sentaba en su escritorio bajo el suave resplandor de una lámpara de escritorio, reflexionaba sobre el significado de su viaje con Sombra. De compasión, una promesa silenciosa de que incluso los corazones más marcados podían aprender a confiar y a amar de nuevo. Paralelamente, las discusiones en las redes sociales continuaron floreciendo, creando una comunidad digital de individuos que compartían experiencias similares. Una conmovedora publicación de un usuario llamado La Naturaleza Sana describía cómo un encuentro repentino con un animal herido había llevado a una epifanía personal y a una reevaluación de creencias arraigadas. Estas narrativas vibrantes y entretejidas tanto con esperanza como con dificultades, subrayaron la idea de que la naturaleza tenía una forma de llegar a aquellos que estaban listos para escuchar. Elena encontró consuelo en estas conexiones,
dándose cuenta de que su viaje con Sombra era parte de un movimiento mucho más grande, un despertar colectivo al poder gentil de la bondad en un mundo a menudo marcado por el abandono. Así, mientras el tapiz de subtramas continuaba desarrollándose con la ley antigua, el escepticismo moderno, la introspección personal y el diálogo comunitario convergiendo, la historia de Sombra y Elena se hizo cada vez. Y el diálogo comunitario convergiendo, la historia de Sombra y Lucía, antes Elena, se hizo cada vez más intrincada e inspiradora. Los desafíos que enfrentaron no fueron meros obstáculos, sino peldaños hacia una profunda comprensión compartida de lo que significaba sanar y ser sanado por el mundo natural. La transformación del lobo ciego se estaba convirtiendo en un faro de cambio, un símbolo de que en el corazón de la naturaleza más implacable incluso se encuentra el potencial de esperanza y redención. A medida que pasaban las semanas, la gentil transformación en Sombra comenzó a despertar emociones conflictivas no solo dentro de Lucía, sino también en toda la comunidad local. Lo que comenzó como un viaje personal y silencioso de curación, ahora estaba removiendo viejas heridas, desafiando creencias profundamente arraigadas. Momentos de compasión en la naturaleza. Muchos hablaron de animales guardianes del folclore, criaturas que alguna vez habían aparecido en tiempos de gran desesperación personal o comunitaria para brindar consuelo y esperanza. Estas historias resonaron profundamente con aquellos que habían presenciado el cambio gradual de Sombra, reforzando la noción de que su transformación podría no ser una mera peculiaridad de la naturaleza, sino el cumplimiento de una antigua promesa. Sin embargo, no todos estaban listos para abrazar esta interpretación mística. Un grupo de residentes locales pragmáticos argumentó que el cambio en Sombra era simplemente una respuesta natural al cuidado constante. Los animales se adaptan y sanan, insistió un residente, y aunque la bondad de Lucía es encomiable, no debemos atribuir un significado sobrenatural a lo que es esencialmente un proceso biológico. Sus voces se hicieron eco del escepticismo moderno que durante mucho tiempo había dominado el discurso público, advirtiendo que romantizar en exceso la naturaleza podría nublar las duras realidades de la vida en la naturaleza. Mientras tanto, la propia Lucía luchó con la confusión interna. Cada encuentro con Sombra le recordaba las profundas. Confusión interna. Cada encuentro con Sombra le recordaba los miedos profundamente arraigados que una vez habían gobernado su vida y quizás la suya propia. En momentos tranquilos, reflexionaba sobre la soledad de su infancia y el aislamiento que una vez la había definido, preguntándose si su empatía por el lobo tenía tanto que ver con la curación de sus propias heridas como con salvarlo a él. Estas luchas introspectivas la dejaron tanto decidida como vulnerable, ya que comenzó a preguntarse si abrazar un legado tan etéreo podría llevarla a un territorio emocional inexplorado. Para aumentar la tensión, los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia, encendiendo una tormenta de debate. Titulares sensacionalistas proclamaban «del miedo a la confianza», el milagro del lobo aterrorizado, mientras que las columnas de opinión debatían si tales transformaciones eran intervenciones milagrosas de un espíritu guardián o simplemente el resultado predecible del cuidado compasivo. La atención de los medios polarizó aún más a la opinión pública, con algunos elogiando a Lucía como una salvadora moderna de la naturaleza y otros descartando. Con algunos elogiando a Lucía como una salvadora moderna de la naturaleza y otros descartando la narrativa como fantasiosa y poco científica. Este foco de los medios obligó con muchos en la comunidad que se habían criado con la tradición de los animales guardianes,
Para Lucía, su respaldo validó su convicción interna de que el medallón y la transformación de sombra no eran meras coincidencias, sino ecos de un legado sagrado. A medida que las palabras del señor Águila Roja se extendían por los círculos locales, una facción silenciosa pero resuelta de la comunidad comenzó a formarse en torno a la idea de restaurar el equilibrio en el mundo natural. Los defensores de la vida silvestre, inspirados por el potencial de las tradiciones antiguas para informar la conservación moderna, comenzaron a organizar debates sobre cómo integrar estas viejas creencias con las prácticas actuales de manejo de la vida silvestre. Argumentaron que la transformación de sombra era un símbolo de la capacidad de la naturaleza para la renovación. Un recordatorio viviente de que incluso los corazones más aterrorizados podían ser sanados a través de la bondad. Las narrativas conflictivas, que iban desde explicaciones científicas estrictas hasta interpretaciones místicas impregnadas de folclore, alcanzaron su cenit durante una reunión municipal particularmente intensa. La sala zumbaba con un acalorado debate Particularmente intensa reunión municipal. La sala zumbaba con un acalorado debate mientras los residentes, activistas y funcionarios se enfrentaban por el significado del viaje de sombra. Esta historia no se trata solo de un perro, declaró un orador apasionado. Se trata del poder transformador, de la empatía y la promesa de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la naturaleza ofrece una oportunidad de redención. En contraste, un miembro del consejo local advirtió: debemos permanecer anclados en la realidad. Si bien esta transformación es notable, no podemos permitir que el sentimiento dicte la política o nuble nuestro juicio sobre los comportamientos naturales de los animales salvajes. En esa atmósfera cargada, Lucía respiró hondo y compartió sus reflexiones personales. Con una voz llena de humildad y determinación, relató la evolución de su relación con Sombra, desde los primeros encuentros cautelosos hasta la construcción gradual de la confianza y, finalmente, hasta la profunda comprensión de que este era un viaje compartido de curación. Cada vez que veía una chispa de confianza en sus ojos, sentía un viaje compartido de curación. Cada vez que veía una chispa de confianza en sus ojos, sentía que mi propio corazón se estaba curando, dijo en voz baja, sus palabras resonando con emoción cruda. Sombra me ha enseñado que la bondad no es solo un acto fugaz, es una fuerza que puede cambiar destinos. Su sincero testimonio ablandó a algunos de los escépticos más endurecidos en la sala. A medida que continuaba el debate, llegó un aviso anónimo por correo electrónico, reiterando el mensaje atemporal de renovación e instando a la comunidad a abrazar el antiguo legado que el bosque o abrir sus corazones con las realidades pragmáticas de un mundo moderno. Una fresca mañana, mientras una niebla plateada se aferraba al suelo del bosque, Lucía organizó una pequeña reunión en el claro donde ella y Sombra habían compartido tantos momentos tranquilos. Se invitó a ancianos locales, expertos en vida silvestre y defensores de la comunidad, que habían seguido su viaje con creciente admiración. El claro, con su antiguo roble erguido como un centinela silencioso en lo alto, se había convertido en un espacio sagrado, uno donde las viejas leyendas se fusionaban con la realidad viviente de un lobo herido, pero curándose, mientras el grupo se instalaba en un círculo de bancos de madera, desgastados, bajo las ramas extendidas. Un pesado silencio cayó sobre la reunión. Lucía. Almas asustadas pueden ser tocadas por la bondad, que las antiguas tradiciones de los espíritus guardianes todavía viven dentro de estos bosques. Sus palabras conmovieron los corazones de los presentes, algunos asintiendo en silencioso acuerdo, otros intercambiando miradas curiosas, atrapados entre el escepticismo y la maravilla.
En ese momento, el señor Águila Roja, el sabio anciano que durante mucho tiempo había custodiado la tradición de la tierra, se levantó para hablar con deliberada calma. Relató las viejas leyendas transmitidas a través de su familia, cuentos de un espíritu guardián que aparecería en tiempos de gran tristeza para guiar y sanar. Nuestros antepasados creían, entonó, que cada ser vivo tiene una chispa de lo divino y que la naturaleza, en su infinita misterio, es capaz de sanar incluso las heridas más profundas a través de la compasión. Lo que has presenciado con Sombra es una manifestación de esa verdad perdurable. Sus palabras, cargadas de tradición y tiempo, resonaron profundamente con muchos en el círculo. Sin embargo, no todos estaban listos para abrazar una interpretación tan mística. Una bióloga local de vida silvestre estaba lista para abrazar una interpretación tan mística. Una bióloga local de vida silvestre, la doctora Marisol Vega, planteó una objeción cautelosa. Si bien admiro el impacto emocional de lo que has experimentado, debemos tener cuidado de no atribuir explicaciones sobrenaturales donde puede haberlas naturales. Los animales sanan y se adaptan naturalmente, y aunque la bondad ciertamente puede ayudar en la recuperación, debemos basar nuestra comprensión en hechos observables. Su tono mesurado, aunque respetuoso. Elijamos entre mito y ciencia, instó, sino que permitamos que coexistan. Podemos establecer un proyecto guardián, un programa para proteger no solo nuestra vida silvestre, sino también para preservar la sabiduría antigua que encarnan estas criaturas. Al hacerlo, honramos el legado de nuestros antepasados y aseguramos que la compasión guíe nuestras acciones en el futuro. Su propuesta fue recibida con reacciones mixtas. Algunos miembros de la comunidad, todavía escépticos, expresaron su preocupación de que invocar antiguas leyendas pudiera distraer de las medidas prácticas de conservación. Otros, conmovidos por la pasión de Lucía y el cambio visible en Sombra, vitorearon la idea. «Esta es nuestra oportunidad», exclamó un activista, «de transformar la relación de nuestra comunidad con la naturaleza y demostrar que la bondad no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que puede sanar y unir». La discusión se acaloró, las voces se elevaron tanto en fervor como en precaución, hasta que un consenso silencioso comenzó a surgir. La comunidad acordó formar un grupo de trabajo que... Consenso comenzó a surgir. La comunidad acordó formar un grupo de trabajo que supervisaría tanto la protección de la vida silvestre local como la documentación de estas experiencias místicas, asegurando que tanto la ciencia moderna como la sabiduría antigua tuvieran el lugar que les correspondía. El oficial Ayala, antes Ryan, que había estado observando en silencio desde el borde de la reunión, dio un paso adelante. Su viaje de un ejecutor distante a un guardián empático había dado a sus palabras una rara autoridad. «He visto de primera mano lo que sucede cuando permitimos que la compasión nos guíe», dijo en voz baja, «y creo que combinar nuestro conocimiento tradicional con las prácticas modernas puede conducir a un futuro donde cada vida sea valorada. Se lo debemos a Sombra y a cada criatura que llama hogar a este bosque construir un legado de cuidado y respeto». Sus palabras cerraron la brecha entre lo analítico y lo emocional, y lentamente, incluso las voces más escépticas en la sala comenzaron a asentir con la cabeza. En ese momento cargado, cuando la lluvia comenzó a amainar y la niebla se levantó lentamente del suelo del bosque, la decisión de la comunidad se hizo clara. Lentamente se levantó del suelo del bosque. La decisión de la comunidad se hizo clara. Formarían una iniciativa guardiana, un esfuerzo de colaboración para proteger la vida silvestre, documentar los misterios del bosque y fomentar un espíritu de compasión que trascendiera los límites del tiempo.
Esta iniciativa no solo serviría como una respuesta directa a la crueldad que se había mostrado tan crudamente, sino también como un faro para la comunidad, una promesa de que ningún acto de bondad, por pequeño que fuera, sería olvidado. Cuando la reunión llegó a su fin y la multitud reunida se dispersó en el silencioso abrazo del bosque, Lucía permaneció sentada bajo el antiguo roble. En esa serena soledad, con sombra yaciendo en silencio a sus pies, se permitió un momento de introspección. Se dio cuenta de que esta confrontación final había sido más que una batalla de ideas, había sido un viaje de transformación personal y despertar comunitario. Las decisiones tomadas en ese claro resonarían a través de los años, recordando a todos que el poder de la compasión es atemporal y que incluso años, recordando a todos que el poder de la compasión es atemporal y que incluso los corazones más aterrorizados pueden aprender a confiar y sanar. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje de transformación y esperanza. Si la historia de Lucía y el increíble viaje de Sombra han tocado tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Te invitamos a reflexionar sobre cómo un solo acto de bondad puede cambiar una vida y cómo abrazar tanto lo antiguo como lo nuevo puede forjar un futuro de compasión y unidad. Estén atentos para más historias inspiradoras que celebran el vínculo perdurable entre la humanidad y el mundo natural. Y continuemos juntos difundiendo el mensaje de esperanza y curación.